Buenos días tengan todos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a la primera iglesia bautista de Bakersfield y a este canal de YouTube de Fe Bautista. Hoy quiero invitarles a leer el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36, nuevamente. Y recuerda que estamos hablando de la exaltación de Cristo. Y estamos haciendo un recorrido para reflexionar en que nuestro Cristo, aunque se introdujo en el mundo en un estado de humillación, por cuanto abandona voluntariamente la gloria que tenía junto al Padre antes de la creación incluso, y se hizo hombre haciéndose pecado por nosotros, lo cierto es que tras su resurrección, ascensión, por sentarse en el trono y en su segunda venida, se manifiesta como un Cristo en estado de gloria, en un Cristo glorioso. Amén. Dice Hechos 2, verso 36. Sepas, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Padre, gracias por tu palabra, la Biblia. Rogamos que el poder de tu Santo Espíritu nos ministre en esta mañana y hable a nuestros corazones. Necesitamos escuchar tu voz y ser edificados por tu palabra. En Jesucristo, tu Hijo. Amén. Recordamos, mis amados hermanos, que en el capítulo número 2 acaba de ocurrir el derramamiento del Espíritu Santo. La gente empieza a hablar las maravillas de Dios en distintos idiomas. Mucha gente está asombrada, sin embargo, hay un grupo particular que está diciendo, esta gente está borracho. Ipso facto, Pedro toma las riendas del asunto junto con los otros 11 y confronta a estas personas diciendo, estos no están borrachos, esto es lo prometido por el profeta Joel, y empieza a predicar un sermón. Como parte de este sermón, él había dicho a la gente que Jesús es varón aprobado por Dios. Y ahora en el verso 36 quiere confirmar sobre toda la casa de Israel que Jesús, además de ser varón aprobado por Dios, es alguien que por designio soberano es hecho Señor y Cristo. Y dicho sea de paso, déjeme decirle que es Señor y Cristo por la eternidad y declarado Señor y Cristo en presencia de los hombres. Pero Jesús siempre ha sido Señor y Cristo. Él habla de aquella gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo fuese. Entonces, mis hermanos, estuvimos viendo que a la luz del resto de la Biblia, esta acción de Señor y Cristo es el cumplimiento de promesas hechas. Pues a David, Dios le había prometido en pacto que un descendiente suyo se sentaría en su trono y que reinaría para siempre. Esto es lo que ocurrió con Jesús en su vida. Él se hace hombre, habita entre nosotros, fue declarado rey cuando es llevado en aquel pollino, luego muere, resucita, asciende al cielo, y la Biblia en el capítulo número 1 de Hechos nos describe de que está sentado a la diestra del Padre. Entonces recordamos esto: su muerte, su resurrección, su ascensión y su entronización en el cielo son símbolos de majestad y de majestad gloriosa. Pues Cristo se ha sentado en el trono que siempre ha tenido y desde allí reina y desde allí reinará por toda la eternidad. Él es Rey de Reyes y es Señor de Señores. Entonces, el sentarse a la diestra de Dios como Rey es también una evidencia de su estado glorioso, de su mesianidad, de que Él es el Mesías prometido. Cuando vamos a la Biblia, descubrimos que hay un sinnúmero de pruebas bíblicas que giran en torno al reinado de Cristo sentado a la diestra del Padre, que giran en torno a la figura de un Cristo glorioso, de un Cristo reinante. Por ejemplo, cuando usted va a Mateo capítulo 26, en el versículo número 64, usted se da cuenta que esta
este futuro sentarse a la diestra del Padre en una condición regia, en una condición reinante y en una condición gloriosa, fue anunciado previamente por el mismo Cristo antes incluso de ir a la cruz. Él, estando con sus discípulos, les dice en Mateo 26, verso 64, tú lo has dicho, y además os digo, y hace esta declaración pública que evidentemente le acreditan como ungido de Dios. Recuerde que ungido eran los sacerdotes, ungidos eran los profetas y ungidos eran también los reyes. Y Jesús es el rey de Israel. Él es el rey reinante, Él es el rey del universo. Y cuando lo están interrogando es que Él confirma esto. Y esto es muy importante porque los detractores de la figura del Cristo Rey, del Cristo Mesías, del Cristo ungido, uno de los argumentos falsos que utilizan es el decir que Jesús nunca dijo ser ni Dios ni el Mesías. Y esto es completamente falso, pues cuando Él es interrogado por Poncio Pilato, le dice, dime, ¿eres tú el rey de Israel? Y Él le dice, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Él está confirmando ser quien es el rey de Israel. Él es el rey prometido a David. Él es el rey que reinará por los siglos de los siglos. Y es aquí donde se anuncia su entronización o el sentarse a la diestra del Padre en estado glorioso. Dice con claridad la Biblia, tú lo has dicho, y además, o sea, además de esto que tú estás diciendo, os digo, desde ahora, desde ese instante, dice, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y acto seguido anuncia no solamente su partida para sentarse en el trono, sino también su segunda venida, también en estado glorioso y en estado regio, cuando declara, y viniendo en las nubes del cielo. Si usted se da cuenta, la entronización y la segunda venida van de la mano. Por tanto, el hecho de que Jesús asciende y es sentado a la gloria es parte del cumplimiento de lo revelado por Él. Esto nos hace ver que si Cristo hasta el día de hoy está sentado a la diestra del Padre, y dice la Biblia que allí intercede, que ruega por nosotros, que aboga por nosotros, porque Él es abogado por nosotros ante las acusaciones que hace el maligno contra nuestra alma, entonces usted y yo no tenemos a un Cristo derrotado, usted y yo no tenemos a un Cristo humillado, usted y yo tenemos a un Cristo glorioso, a un Cristo exaltado. Por eso Él merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración. Por eso todas las naciones deben de humillarse ante Él y temerle a Él, y más cuando el hecho de que así como ascendió y se sentó y un día vendrá, demandará juicio, así pensando en el hecho de que un día delante de Él toda rodilla se va a doblar, y es mejor doblarse ahora confesándole a Él como Señor y Salvador personal de su vida, aceptándole en su corazón, que tener que reconocerle en el día del juicio, en la segunda venida, por cuanto ese día solo será de exaltación y gloria para los santos, pero será día terrible y día de humillación para los no creyentes, porque dice la Biblia que los buenos, o sea, los que hicieron lo bueno, los que anduvieron según la promesa, los que creyeron en Jesús, resucitarán para vida, pero los malos resucitarán para muerte. Y yo te pregunto, ¿de cuál de los dos bandos quieres ser tú? ¿En cuál de los dos bandos pretendes estar? Y te animo a que sea de los que busquen estar en el bando de Jesús, porque el tormento que se avecina es tormento horrible. Pero nuestro Cristo está a la diestra de la majestad de Dios. Él sigue reinando hoy. Y esto es muy importante porque a veces los problemas de la vida nos hacen pensar de que Dios nos ha abandonado. A veces las crisis, los momentos difíciles nos hacen pensar de que Dios nos ha dado la espalda, o peor aún, que Dios ha perdido el control de toda la creación.
y no nos detenemos a meditar en el hecho de que Dios está siendo misericordioso. No que haya retrasado su promesa de su segunda venida, sino que más bien su espera es un acto de oportunidad para que personas como usted y como yo nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos en Él para salvación si no lo hemos hecho, o pongamos nuestras vidas a cuentas con Dios si hemos estado alejados de Él, o pongamos a cuenta nuestras vidas para con Dios si es que todavía hay áreas de pecado que no hemos sufrido, que no hemos superado, en nuestras vidas. Entonces, esa tardanza no es que Dios ha perdido el control, es un acto de amor, es un acto de misericordia. Dios está dando oportunidad para que pecadores se arrepientan y vengan a Él para ser salvos. No podemos pretender que Dios ha perdido el control porque no es así. Somos nosotros los que tenemos que renovar nuestra mente y nuestro entendimiento y ver la vida desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva humana. El problema nuestro radica en el hecho en que tenemos una tendencia a la autorredención, a la autoconservación. Quiero estar bien, quiero salvarme, quiero que no tener problemas, y en vez de depositar nuestra confianza en Dios y en su acto providencial, en su gobierno, en su señorío, en su autoridad, queremos que las cosas funcionen a nuestra manera, a nuestro ritmo, a como yo quiero y cuando yo quiero, y descartamos a Dios como el soberano que tiene el control y que sabe todas las cosas mejor que tú y que yo, y pretendemos poner a Dios dentro de nuestros carriles de vida en vez de ponernos nosotros en el carril de Dios. Por eso terminamos frustrados, por eso a veces terminamos decepcionados de Dios, supuestamente, o en el peor de los casos en actos de idolatría, de blasfemia y de apostasía. Y cuando las personas terminan en estas cosas es porque han estado centrados su vida egoístamente en sí mismo y no en Dios. Porque quien confía en Dios no le ve como alguien que ha perdido el control, sino como alguien que tiene el control desde la diestra del Padre. Amados hermanos, no podemos olvidar que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. El problema de nosotros es que no acabamos de aprender la lección de que en cada cosa Dios tiene un plan y tiene un propósito. No acabamos de asimilar que ese plan y ese propósito de Dios es perfecto y que es conforme a sus designios soberanos y que es conforme a su voluntad para gloria de Él, no nuestra. Nadie se imaginó nunca que cuando José fue vendido a aquellos mercaderes ismaelitas, era para un acto de preservación de Israel. Y en el momento podemos ver aquello como una tragedia. José fácilmente pudo haber dicho: Dios me abandonó, Dios me dejó. ¿Dónde está el Dios de mi padre Abraham, de mi padre Isaac? ¿Dónde está el Dios de mi padre Jacob? Él bien pudo haber dicho: ¿cómo es posible que los míos que dicen amar a este Dios me hacen esto? Y cuando mejor le está yendo en la vida en casa de Potifar, sale aquella señora y él aún en su corazón queriendo agradar a Dios, resulta que termina en la cárcel. ¿Se da cuenta que esto va contrario a la mentira de todo este evangelio prosperista que vemos hoy en día? De que si tú eres cristiano todo te va a ir bonito. Y no nos hemos dado cuenta a veces, y todas esas cosas se han metido en nuestra cabeza por estar viendo YouTube, Facebook, aquí y allá, y todos esos músicos y todos esos mensajes raros que estamos viendo. Hoy en día hay muchos teólogos de internet. Cuidado con eso, mis hermanos. No olvidemos que las personas que Dios ha puesto para cuidar de tu alma e instruirte en la fe son los pastores de las iglesias locales. Ellos son tus maestros. Y cada espíritu debe de ser probado a la luz de la Escritura, si habla conforme a la Escritura. Ahora déjeme decirle esto. José está en esta situación. Las cosas podrían decirse: Dios me abandonó.
Dios me abandonó. Sin embargo, cuando luego él reflexiona, llega a ser el segundo hombre más poderoso de Israel y estar en aquella posición de preeminencia que se convierte no solo en el salvador del imperio egipcio, sino también en el salvador del pueblo que Dios estaba levantando, es cuando él, pensando en todo aquello, reflexiona en lo que Dios ha venido haciendo y ante el reclamo de sus hermanos diciéndole: hey, ahora que nuestro padre ha muerto, no te levantes contra nosotros. Él le dice: no me digan más eso, porque lo que ha ocurrido Dios lo permitió para conservar la vida de su pueblo. Y tenemos que tener cuidado con los criterios que desarrollamos de los reveses que sufrimos en la vida. Cuidado con lo que el diablo viene a meter en tu mente y en tu corazón, o tu carne toma el control. Porque ella puede llevar a decirte: tu Dios te ha dejado. Y no nos damos cuenta que quizás Dios te está dejando pasar por momentos difíciles ahora porque te va a dar una gran lección después, o porque simplemente te va a usar para ser un gran instrumento de bendición para otros. El mismo Job, ¿cuánto no sufrió? En un solo día lo pierde absolutamente todo, familia y bienes materiales. Y ante aquella situación tan terrible, donde tenía todos los elementos como para decir: Dios me ha abandonado, este hombre dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué un hombre que ha sufrido todo esto es capaz de decir estas palabras? Porque él confía en el Dios que está en control. Porque él confía en el Dios que es rey, en el Dios que es gobernante. Y ese es el mismo tipo de actitud y de fe que Dios quiere ver en tu corazón y en mi corazón cuando reflexionamos y meditamos y pensamos en el Cristo que está sentado a la diestra del Padre. Por eso Jesús, antes de partir, le dice a los discípulos: no os dejaré solo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo está con nosotros hasta el fin del mundo? Desde su trono, reinando en nosotros y a través de nosotros. Entonces eso significa que somos nosotros los que tenemos que confiar en el reinado de Cristo. Somos nosotros los que tenemos que dejarnos gobernar por Cristo, descansar en Cristo y reinar con Cristo. Porque recordemos, no podemos olvidar que parte del pacto que se hizo con Adán era que el hombre gobernara la tierra. Porque fuimos creados para estar con Dios y gobernar con Dios en el lugar de Dios y en la presencia de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer en la eternidad. Reinaremos con Cristo. Por tanto, el Cristo entronizado debe de llevarnos a estas reflexiones. En el Cristo entronizado está la solución a muchas de las crisis que padecemos. Por eso, amado hermano, cuando usted esté pasando por momentos de enfermedad, por momentos de necesidad material o espiritual o familiar, no corra al doctor, no corra al consejero, no corra aquí ni allá, porque eso es el primer error que cometemos. Corra a Dios y traiga su causa ante Dios, confíe en Dios. El juez y el gobernante más sabio que ha existido jamás, según la misma Biblia, fue el rey Salomón. Y Jesucristo es más sabio que Salomón. No hay nadie más sabio que Dios. Él conoce toda la historia, conoce todo lo que ocurre. Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Él ha dicho que guarda nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Por eso se ha sentado a la diestra de Dios y desde allí contempla todas las cosas, porque todas las cosas están expuestas en su presencia. Entonces, esto no solo nos lleva a la adoración, sino al estar tranquilo en medio de la crisis. Las cosas están patas arriba, como solemos decir, pero mi Dios está en control. Mi Dios reina. Quite de su mente y de su corazón todas las preocupaciones con respecto a lo que está ocurriendo en el ámbito social, en el ámbito político.
A veces la gente dice, estoy aterrado porque estoy viendo que el gobierno está yendo en una dirección muy peligrosa, o las ideologías aquí y allá. Sí, es cierto, y van a venir cosas peores porque están profetizadas, pero déjeme decirle algo: por encima de todos los gobernantes, de todos los reinos y de todas las filosofías que pueden levantarse en el mundo y todas las ideologías, está Cristo. Y un día Él regresará y pondrá punto final a todo eso. Somos tú y yo los que tenemos que perseverar velando y orando para no caer en las tentaciones, ni caer en las bocas del león que anda rugiente buscando devorarte. Somos tú y yo los que tenemos que velar en oración para ser hallados fieles hasta la venida del Señor, o hasta que muramos, para poder recibir así la corona de la vida. ¿Y quién recibe corona? El que va a reinar. Y el que es victorioso. Y ese es el tipo de personas que Dios quiere que tú y yo seamos. Pero esto no es posible ni obtenerlo, ni ser así, si no corremos con Cristo. Si no perseveramos en Cristo, confiando en el Cristo que está sentado a la diestra del Padre, reinando. En el Cristo, en el Jesús, al cual Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y esto es lo que Pedro quiere sembrar en la mente y en el corazón de aquella audiencia. Y es lo que esta gente llegó a entender, y es lo que tú y yo debemos de entender y de asimilar. Amados hermanos, la intronización de Jesucristo es parte también de la predicación de Pedro. Él mismo, este pasaje que estamos estudiando, dice que ha sido exaltado por la diestra de Dios. Hermanos, exaltado por la diestra de Dios, por la mano derecha de Dios. ¿Usted cree que si Dios le ha exaltado, el Cristo va a volver a caer en un estado de humillación? No. Cuando nosotros reflexionamos en lo que dice el libro del Apocalipsis, en la segunda venida, ¿cómo le vemos? ¿Viniendo en un estado de humillación o en un estado de gloria y exaltación? Le vemos viniendo montado en un gran caballo blanco. Le vemos viniendo con todas las huestes celestiales para poner punto final a todo el sistema de cosas que va a venir sobre el mundo entero. La bestia, la ramera, el anticristo y todo este tipo de cosas. Y finalmente vemos que la Biblia habla de Él como alguien sentado en el trono y reinando por siempre y jamás, y nosotros en presencia de este Cordero. Y todo porque ha sido exaltado por la diestra de Dios. Porque ha sido recibido del Padre la promesa del Espíritu. Luego en el verso 34 Pedro dice, porque David no subió a los cielos. O sea, David no sabe todo lo referente a este Dios reinante, porque David era de la tierra, pero el Cristo descendiente de David, como prueba la genealogía, exaltado por la diestra del Padre, resucitado, ascendido y sentado a la diestra del Padre, vino del cielo y al cielo fue. Por eso es que Pedro dice que David dijo de él, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ya David veía en Jesús a su Señor, aun cuando vivió años antes que él. Claro, no le conocía por el nombre de Jesús, le conocía por el ungido. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Frase muy interesante. Jesús está entronizado hasta que todos sus enemigos sean puestos al estrado de sus pies. Querramos o no, gústenos o no, toda la humanidad terminará al estrado de los pies de Jesús. Toda rodilla se doblará. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, quien vosotros crucificaste, le dice Pedro, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, amados en el Señor, luego dice el verso 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios
y a Él están sujetos. Mire esto. Jesús está a la diestra de Dios, verso 22. Estoy en 1 Pedro 3, 22. Quien habiendo subido al cielo a la diestra de Dios, y esto lo dice Pedro, a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Las huestes celestiales, los poderes de este mundo y aún las potestades demoníacas. No olvidemos que los demonios en vida de Jesús como hombre entre nosotros se sujetaban a Él. Cuando usted lee los evangelios, vemos a un Jesús que cuando habla, reprende a los demonios, les habla como quien tiene autoridad. Sal de Él. No te permito. La misma autoridad de Dios. Cristo hoy sigue teniendo potestad sobre los ángeles. Todos los ángeles están a merced de Él. Quiere decir que Él es rey sobre los ángeles. Todas las autoridades que puedan existir en la tierra, políticas o religiosas, ya sea que les reconozcan o no, gústeles o no, están bajo la autoridad de Dios. Por eso que la Biblia dice que Dios quita y pone reyes. Por eso la Biblia manda a orar por los gobernantes, aun cuando estos sean los más perversos del mundo, como el que tenemos ahora. Con todo mi respeto, que es un señor pervertido, un anticristo, un tipo de anticristo. Porque alguien que se atreve a jurar sobre la Biblia y después promueve el aborto, la homosexualidad y hace fiestas inmorales en la sede de gobierno que no es para hacer fiestas y promueve toda clase de perversiones, es un inmoral. Y aún así es permitido por Dios y hay que orar por él. Para su conversión, para su arrepentimiento, para que haya temor de Dios en su vida. Dios tiene autoridad sobre todas las potestades. ¿Ustedes han visto lo que pasó con uno de los ministros de Hamás? En estos días, ¿han visto la noticia? El hombre se para en el pleno, empieza a declarar maldiciones contra Israel, de que Alá derrame su ira sobre Israel, y en el mismo podio cayó muerto con un infarto. Esas son evidencias de que Dios tiene el poder sobre las potestades, sobre las autoridades. Herodes el Grande se levantó en la Biblia echando una arenga muy rica al parecer, a tal punto que la gente le empezó a aplaudir diciendo: es voz de Dios y no de los hombres. Y él se lo creyó y al instante dice la Biblia que cayó comido, muerto, comido de gusanos. ¿Qué pasó con uno de los emperadores más grandes que ha habido en la historia? Que fue Nabucodonosor. Cuando se ensoberbeció y dijo: mira la gran Babilonia que he construido. Al parecer como diciendo: ni Dios ha hecho esto. Ahí Dios lo volvió loco y quedó comiendo pasto como las fieras del campo. Amados hermanos, todos estos son evidencias de que nuestro Cristo glorioso reina. Él está en control. La cosa social y políticamente se va a poner aún peor. Recuerde que viene un sistema en el cual exigirán ciertos compromisos con las cosas demoníacas para poder comprar y vender, entrar y salir. Es la marca de la bestia. Y todo un sinnúmero de cosas terribles. Y solo los que se dejen decapitar por no involucrarse en tales cosas estarán en la presencia de Dios. Dice el libro del Apocalipsis: Señor, ¿quiénes son estos que están en tu presencia y que alaban al Cordero? Dice: estos son los que no se dejaron marcar y han sido decapitados por causa del Cordero y están en su presencia, alabando su nombre. Ahora, ¿significa esto que
¿Dios ha perdido esta potestad y autoridad sobre ángeles, demonios y gobernantes? No. Lea todo lo que la Biblia dice en la batalla final. Con la espada que sale de su boca los destruye a todos. Dios convoca a las aves de los cielos y a toda la feria, a la fiera del campo, a que batallen contra los enemigos del campamento de los santos, y dice que los destruyó a todos. Y toma a la falsa, a la bestia, a la ramera, a Babilonia la grande, y a todas estas cosas, y los lanzó al abismo. Y al mismo diablo los lanzará al abismo de una vez y para siempre. Recordemos que lo profetizado es que el descendiente de Eva aplasta a Satanás en la cabeza. Y ya fue derrotado en el Calvario y en la tumba vacía. Y será sacado de escena de una vez y para siempre cuando Jesucristo de manera regia lo lance de una vez y para siempre al abismo. Ese es el Cristo que tú y yo tenemos. Esta historia se ve terrible cuando la narramos desde el lado de acá. Pero el problema es que no nos detenemos a pensar y a meditar las consecuencias que este diablo ha provocado en el mundo entero. Porque usted y yo sufrimos, usted y yo morimos, usted y yo padecemos enfermedades, usted y yo padecemos dolores, usted y yo tenemos una creación que gime. Uno, porque nosotros mismos pecamos en Adán, porque en Adán todos pecan. Y el pecado de Adán se imputa a toda la raza humana. Adán, recuerde que era una cabeza federal, una cabeza representante de toda la humanidad. Cuando él pecó, pecamos todos. Pero ¿quién fue el primero en pecar? Fue Satanás. ¿Y quién, por medio de quién vino el pecado en forma de tentación? Por él. Y no nos detenemos a pensar a lo largo de toda la historia de la humanidad cuánta gente ha muerto por causa de su pecado. Cuánto daño se ha hecho por causa del pecado. Cuánto daño el hombre se ha hecho a sí mismo y entre sí por causa del pecado. ¿Cuántas enfermedades han surgido por causa del pecado y la maldad del mismo hombre? Porque sí hay enfermedades que son naturales, pero lo cierto es que ya sabemos que hay muchas enfermedades que han sido provocadas por los hombres para control de países y de gente. En las dictaduras comunistas esto se llama ingeniería humana. Cuando hay una sobrepoblación, o abrir para que haya una emigración, o crear un virus para matar a la gente. Y mire, yo soy de los que creo que con COVID lo que hubo fue un ensayo. Vienen cosas peores. Y tenemos que estar listos. Y solamente vamos a poder enfrentar todo esto que viene si nosotros tenemos conciencia y convicción de que Cristo es Rey. De que Cristo está en control. De que Cristo es Señor. Solo si se tiene convicción de que si pierdo mi vida, la hallaré. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso asegúrate de estar en ese Cristo victorioso y reinante. Así que si usted está en Cristo, ha creído en Cristo, confía en Cristo, mire, no le tema lo que viene. Ay, ¿qué va a ser de mis hijos? Dios los va a cuidar. ¿Qué va a ser de mi familia? Instruye al niño en su familia y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mire, si usted de verdad está preocupado por sus hijos, usted entonces va a ser alguien que aquí y ahora empieza a influenciar a sus hijos con la palabra de Dios, enseñándole la palabra de Dios, sembrando en su corazón la palabra de Dios, creando en su vida y en su familia convicciones bíblicas sólidas, para que cuando a ellos les toque vivir estos tiempos malos que vienen, que va a ser peor que el nuestro, sepan cómo enfrentar su futuro. Hermano, no se deja atrapar por esa filosofía delicada del mundo de hoy, que todo es me ofendo, me hiero, me molesto, me duele, y me rebelo y me sublevo, y vivimos en una generación de gente de cristalita.
Al diablo los cristalitos. Los cristales rómpalos. Aprenda a criar hijos temerosos de Dios, sólidos, con convicciones. Esta semana fui al concierto de Navidad de la escuela. Mis hijos estuvieron cantando y meditando en todo lo que allí estaba ocurriendo, llegué a una conclusión y a una decisión. El año que viene no van a cantar en esa cosa. ¿En serio? ¿Saben por qué? Porque sí, mucho canto de Navidad y ahí le cantaron al gordo Santa Claus. Ahí le cantaron al reno y la nariz roja y no sé qué. Al elfo no sé cuánto. Todos personajes paganos. Y el nombre de Jesús ahí no estuvo por ningún lado. Y les confieso que tuve que pedirle perdón a Dios. Y decir, ¿qué hacen mis hijos metidos ahí? No, que canten aquí a su Dios y a su Señor. El año que viene no van. Y que lloren, pataleen y griten, no me importa. Porque el que va a dar cuenta delante de Dios por su vida, soy yo como padre. Y el que tiene que formarlos para lo que viene, soy yo como padre. Hermano, déjeme decirle algo. La iglesia no es responsable de educar a tus hijos en la fe. El responsable de educar a sus hijos en la fe es usted. Pero primero edúquese usted. Pero ¿cuál es el problema? Que estamos hasta en las iglesias con una generación de cristalitos. Si el pastor me haga hablar fuerte, me pongo bravo. Si el pastor me dice, me ofendo. Que no es ético porque no se hace atractiva la iglesia. Bueno, Jesús hubo un momento que le dijo a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Como diciendo, váyanse. No podemos ser así, hermanos. Jesús no fue así. ¿Y por qué usted cree que él advirtió que viene todo esto? ¿Para que tengamos un conocimiento intelectual y ya? No. Para que respondamos a nuestra realidad con actitudes sólidas cristianas. Apartados del mundo. No teniendo nada que ver con lo que hay en el mundo. Con un corazón centrado en Jesucristo. Un corazón que teme a Jesucristo, que honra a Jesucristo, que vive bajo el gobierno de Jesucristo. Yo estoy replanteándome muchas cosas, me le digo, como padre hablo. Este periodo que la gente le llama Navidad, para mí ha sido este año muy fuerte, yo le llamo de golpes en la cabeza. Porque en cuántas cosas nos dejamos arrastrar. Miren, el viernes me pasó algo durante la cena. Que cuando llegué a mi casa tuve que llorar encerrado en mi cuarto. Mi esposa no sabe de esto. Y voy a tomar acción a partir. Ya empecé a tomar acción. Un niño de esta iglesia. Estoy conversando con él. Y me dijo: yo solo canto canciones cristianas. Y yo no veo videos ni nada. Y me dijo: pastor, tenga cuidado con Jaden, su hijo, porque yo lo he visto viendo videos y oyendo algunas canciones que no son de cristianos, que no son cristianas, en YouTube.
Y yo me creía que yo tenía YouTube limitado. Porque yo tengo YouTube limitado en mi casa. Bueno, pues ahora va a estar más limitado todavía, ¿sabes? Porque fue muy vergonzoso un niño dándome una lección tremenda. Un niño de esta iglesia. Y es que Dios habla así y de distintas maneras. Y puede que usted diga, ¿y no es esto extremismo religioso? Eso no se llama extremismo religioso. Amados hermanos, déjenme decirle algo. Cuando usted lee la Biblia se da cuenta que la fe implica acciones radicales. Y a veces vemos malas actitudes y malos comportamientos en nuestros hijos y decimos, ¿de dónde viene si en la casa no ve esto? De los videos y las cosas. Cristo tiene que gobernar cada área de nuestra vida, aún lo que miramos, aún lo que escuchamos. Ahí fue donde dije, no van más a los conciertos eso. Porque este niño me dijo, yo no participo de esto. Y cuando le pregunté, ¿y por qué no participas de esto? Me dijo, porque mi padre me ha enseñado que esto no es de Dios. Pero con tremendas convicciones me lo dijo. ¿Y usted no cree que es triste? Uno que lleva años en el Evangelio, ha ido a un seminario, pastor de no sé qué, y que un niño de 10 años te esté diciendo semejantes cosas. Ahí hay que ¿qué? Que bajar la cabeza. Esos padres están haciendo un excelente trabajo. Y doy gracias a Dios por ello. No voy a decir quién es el niño. No son mis hijos. No son hijos de líderes. Pero esas son las cosas que Dios enseña, ¿verdad? Y las lecciones que Dios da. Dice Efesios, y voy a terminar ya, 2:1 del 20 al 22. Hablando, dice, el cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. El reinado y la autoridad de Cristo es por siempre. Así que, amado hermano, puede que estés preocupado, puede que estés cansado, puede que te sientas avasallado por lo que estás viviendo. Y no niego de que esto avasalle y que esto afecte. Pero cuando estés ahí, mira a tu Cristo, porque Él está sentado en el trono de manera gloriosa y está sentado ahí para ti. Porque además de ser Rey, es también tu pastor. El que ha prometido estar contigo, el que va contigo en el valle de la sombra de la muerte, el que guarda tu entrada y tu salida, el que vendrá un día para liberarte de todo esto y hacerte disfrutar de la eternidad. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana y la oportunidad de escuchar tu palabra y lo que tú tienes para enseñarnos. Ayúdanos a vivir para alabanza de tu gloria conforme a la fe propia de los santos, conforme a lo que tú has mandado, enseñado y establecido en tu palabra, la Biblia. Ayúdanos como padres a educar a nuestros hijos en la fe y en el temor del Señor. Padre, guárdanos de todo mal. Líbranos de toda tentación y ayúdanos a vivir para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.